Llevando el sabor de la comunicación a todas partes del mundo a través de tu emisora favorita. Comunícate 92.5 La Voz FM. Bienvenidos a su programa Comunícate Radio Show. Comunícate Y sigue nuestro flow. Con esta vibra damos inicio a este que es su programa. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Así es, querida colega. Hoy hablaremos sobre enseñar lengua y literatura para aprender a comunicarse. Y es que según Carlos Lomas, quizás una de las vías más adecuadas para entender el mundo en que vivimos es enunciar interrogantes con la esperanza de que en la búsqueda de respuestas a estas interrogantes encontremos algunas claves que nos ayuden a encontrar algún sentido a las cosas que hacemos habitualmente. En el caso de los que enseñan lengua y literatura, una de las interrogantes sería la siguiente: ¿para qué enseñamos lengua? Para abordar de manera más detallada este tema, le damos la bienvenida a nuestra compañera de cabina, quien es maestra del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, Carlenis Corniel. Bienvenida, licenciada, y gracias por aceptar la invitación. Para entrar en materia, cuéntenos, ¿para qué enseñamos lengua? Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, enseñamos lengua con dos objetivos. El primero es el objetivo del aprendizaje, en el cual buscamos que los alumnos adquieran aprendizajes lingüísticos, es decir, que conozcan el sistema formal de la lengua, que conozcan sus reglas, las estrategias y los recursos que lo componen. Todo esto para que puedan comprender y expresarse significativamente. Por otra parte, también enseñamos con el objetivo obligatorio, que consiste en enseñar lengua para enriquecer a los estudiantes de las capacidades comunicativas, para mejorar su léxico, así como también la coherencia y la cohesión, además para que conozcan relevantemente conceptos lingüísticos, no solo en el habla, sino también en la escritura. Muy interesante, excelente intervención, licenciada. Los maestros deben estar pendientes a estos dos objetivos. Y bien, pues si quieren empaparse más sobre el tema que estamos abordando, dirígete a tu librería más cercana y adquiere el libro Enseñar Lengua y Literatura para Aprender a Comunicarse de Carlos Lomas, a un precio que se adapta a tu bolsillo. Ya sabes, Enseñar Lengua y Literatura para Aprender a Comunicarte de Carlos Lomas. Y bueno, para continuar con el tema, la lengua y literatura requiere de una serie de destrezas. Pero antes es necesario saber qué es la competencia comunicativa. Para esto, mi otra compañera de cabina, Elizabeth Custodio, ha preparado unas breves ideas sobre el concepto de dicha competencia. Así es, Bianibel. ¿Sabías que la competencia comunicativa no es más que la capacidad que poseemos no solo de expresar ideas o enunciados, haciendo uso pleno de la lengua, sino de emplearla atendiendo al contexto y al público que nos vamos a dirigir? Además, las distintas investigaciones relacionadas a la lengua y la experiencia misma de los docentes han demostrado que con los estudiantes saber la estructura formal de la lengua o tener un conocimiento gramatical no se garantiza el dominio de las habilidades expresivas y comprensivas que hoy se necesitan. Por ende, no basta con enseñar conceptos lingüísticos si no se ponen a disposición de los objetivos de la educación lingüística. Estos son dominar las destrezas de expresión y comprensión de mensajes orales y escritos que favorezcan la conducta comunicativa adecuada en sus diversos ámbitos. Así es, Elizabeth, nos has resumido muy bien esta conceptualización. A todos los maestros que se encuentran en casa, tómenla en cuenta. Siguiendo en esta misma línea, todos sabemos que el ser humano posee una capacidad innata para emitir y comprender enunciados. Para conocer más sobre ello, tenemos a la licenciada en Letras, Adriana Ramírez, en directo desde España.
Un saludo para la gente de Madrid que nos sintoniza día tras día. Me encantan esos paisajes renacentistas, me trasladan al siglo de oro. Oh, me alegra que hayas andado por estos terrenos. Hostia, tía, así es. Chomsky acuñó hace ya 4 décadas la noción de competencia lingüística para aludir a la capacidad de un hablante y oyente ideal para emitir y comprender un número ilimitado de oraciones en una comunidad de habla homogénea. Sin embargo, muchos autores cuestionan la idea de Chomsky, pues el hecho de estar capacitados biológicamente para la expresión y la comprensión de oraciones y el hecho de conocer el código de una lengua no garantiza una conducta comunicativa adecuada en los diferentes contextos y situaciones de comunicación. En base a la competencia comunicativa, chicas, le puedo decir que a medida que vamos interactuando en los distintos contextos comunicativos, se van adquiriendo los conocimientos lingüísticos y textuales, las destrezas comunicativas y las normas socioculturales que caracterizan los intercambios comunicativos en una situación de la vida cotidiana. Entonces, aprender a hablar una lengua no solo es aprender a utilizar la gramática de la misma, sino también el modo más adecuado de usarla según las características de la situación comunicativa y los fines de los interlocutores. Por otro lado, les presentaré los objetivos de la educación lingüística de los alumnos y las alumnas. Primero, conocer el sistema formal de la lengua. Segundo, saber construir un discurso coherente y adecuado. Tercero, saber utilizar las diversas estrategias y recursos para comunicar con eficacia. Cuarto, conocer las normas que rigen el uso social de las lenguas. Y por último, pero no menos importante, chicas, saber comprender y expresar mensajes de forma adecuada, correcta, coherente y eficaz. Es muy notoria su experiencia en el tema. Hemos conectado bien las ideas. Ya hemos hablado de las competencias. Ahora damos paso a la doctora en lingüística Arlenis Reyes, quien nos explicará detalladamente acerca de los objetivos de las competencias. Ay, muchas gracias por invitarme a su programa tan escuchado y tan prestigioso. Es un placer para mí estar aquí. Muy bien, entonces, con relación al tipo de competencia que se relacionan con los objetivos de la educación lingüística, tenemos que tocar varios apartados. Primero, conocer el sistema formal de la lengua forma parte de la competencia lingüística o gramatical. En otras palabras, se refiere a conocer la lengua en sus aspectos fonológico, morfológico, sintáctico y léxico. Por otro lado, saber construir un discurso coherente y adecuado es parte de la competencia discursiva textual, es decir, poder construir diferentes tipos de discurso con coherencia y cohesión. Muy bien. Entonces, saber utilizar diversas estrategias y recursos para comunicar con eficacia pertenece a la competencia estratégica, que se refiere al dominio de los recursos verbales y no verbales que empleamos en los intercambios comunicativos. También está conocer las normas que rigen el uso social de las lenguas, que se relaciona con la competencia sociolingüística, la cual favorece, como ya sabemos, al uso apropiado de la lengua. Y por último, saber aprender, saber comprender y expresar los mensajes de forma coherente, adecuada, correcta y eficaz. No es más que la llamada competencia comunicativa. Muchas gracias por haberme recibido y por este aporte. Queridos oyentes, si quieren ser uno de los mejores maestros en cualquier área del saber, te invitamos a formar parte del ISFODOSU Recinto Emilio Prudón. Comunícate al teléfono 809-556-4009, 809-556-4009. Otro tópico importante que se relaciona con la lengua es la educación literaria, y es que al igual como sucede con la educación lingüística, los que enseñan literatura tienen un cierto acuerdo sobre
cuáles deben ser los objetivos de la educación literaria en las aulas de enseñanza obligatoria, es decir, la adquisición de hábitos de lectura y de capacidades de análisis de los textos, el desarrollo de la competencia lectora, el conocimiento de las obras y de los autores más significativos de la historia literaria e incluso el estímulo de la escritura con intención literaria. Sin embargo, cuando se habla de cómo enseñar literatura, ese acuerdo desaparece y en su lugar aparecen todo tipo de opiniones que difieren de esto. Cualquiera de nosotras y de los radioyentes que haya dado clase de literatura en secundaria es consciente de que el maestro y el alumno conviven de formas diferentes en cómo entender la educación secundaria, lo que se traduce en maneras distintas de seleccionar los contenidos, de organizar actividades y sobre todo en el uso de métodos pedagógicos que en ocasiones aparecen excluyentes. Es innegable la gran cantidad de métodos pedagógicos que reflejan la voluntad del profesorado por acercarse a las expectativas de los jóvenes que cada vez más están atraídos por usos comunicativos más selectos como las series de televisión. Es algo que todos vemos, mi sobrina no lee, por ejemplo, pero pasa la tarde viendo una serie llamada Riverdale. Entonces los maestros se ven en la obligación de buscar estrategias para esto. En este sentido, si intentamos indagar con nuestros oyentes con el fin de entender la forma de clases de literatura, pasaría igual como en la encuesta, como si hiciéramos una encuesta de la lingüística, como hablaba Carlenis, que es posible estar de acuerdo con varias opciones. Digamos que realizamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo esencial de la enseñanza de la literatura en la educación obligatoria? ¿Cómo se deben seleccionar los textos literarios? ¿Cuál sería el modo más adecuado para que los alumnos lean? ¿Cuál sería el modo más adecuado de contribuir al aprendizaje de los alumnos? Si ese ejercicio se hiciera en grupos diferentes, es posible que hubiera divergencias en la respuesta y por tanto en el énfasis que cada profesor o profesora pone en sus objetivos, y esto es o se debe a la evolución de la enseñanza literaria en las diferentes épocas. Oh, veo que tenías buenas informaciones bajo la manga. En ese sentido, es bueno saber algunas orientaciones sobre la educación literaria en las aulas, las cuales estarán a cargo de la licenciada en literatura, Mary Rodríguez. Gracias por esta grata bienvenida. Así es, querida colega, en las escuelas se hace necesario conocer algunos factores importantes que influyen al momento de la educación literaria. Uno de ellos es que muchos maestros hoy en día se enfocan en enseñar demasiado gramática. Rodolfo Lenz escribió con ironía hace ya un siglo: si conocer a fondo la gramática fuera condición indispensable para ser artista de lenguaje, poeta, escritor u orador, ¿por qué no son entonces los mejores gramáticos a la vez los más grandes escritores? Es decir, que si queremos forjar estudiantes buenos en literaturas, hay que diseñar actividades que los sumerjan en ella, las cuales se planifiquen con anterioridad. Dinámicas que sean muy atractivas, donde puedan desarrollar competencias textuales, sociolingüísticas y estratégicas. Para ello se deben utilizar textos que faciliten la comprensión de su significado, que se adecúen al grado de dificultad que poseen. Por último, querida, el maestro siempre debe recordar dejar tareas de aprendizajes en las que se enseñen estrategias de comprensión de textos, como por ejemplo la identificación de la idea principal, de la estructura textual, de la intención del autor y decir qué tipo de textos son. Muchas gracias a nuestras queridas invitadas por ofrecernos esas informaciones tan significativas. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden sintonizar mañana en La Voz FM. Llevando el sabor de la comunicación a todas partes del mundo a través de tu emisora favorita. Comunícate 92.5 La Voz FM.